Hola, buenas noches. Mi nombre es Mario Mariscal Arredondo. Este trabajo corresponde a la unidad 2, estándares y tipos de cableado estructurado, de la materia diseño de proyectos de cableado estructurado. La actividad 3, armado de un cable UTP. Antes de empezar con el armado del cableado UTP, me gustaría definir algunos criterios o definir algunos puntos que serán importantes para después en el video, en la realización del cableado. Actualmente hay dos normas que están muy aceptadas en la comunidad en el ramo de las telecomunicaciones. Son normas definidas por TIA. Estas normas son la T568A y la T568B. Lo que cambia prácticamente entre una y otra es la distribución de los colores, cómo es que se acomodan en el conector RJ45. Para la norma T568A empezamos con el color blanco-verde, seguimos con el color verde, después blanco-naranja, mientras que en la norma T568B empezamos con blanco-naranja-naranja, blanco-verde. Esta combinación de colores es importante, o es importante definir que existen estas normas porque nos ayudan a definir el tipo de cableado que debemos utilizar cuando vamos a hacer una conectividad, y depende de nuestras necesidades realmente. ¿Por qué existen las dos normas? Bueno, es muy sencillo. Estos cables, estos 8 hilos que corresponden al cableado UTP, son utilizados los dos primeros hilos para transmitir y el hilo número 3 y el hilo número 6 para recibir. Existen diferentes dispositivos de red que funcionan o que necesitan conectividad UTP. Cableados, dispositivos iguales necesitan un cableado cruzado o crossover, mientras que cableados, dispositivos diferentes necesitan un cable directo. ¿Qué es esto? Bueno, un cable directo es un cable que en sus dos puntas tiene la misma norma. Es decir, las dos, punta A y punta B del mismo cableado, va a acabar con la norma T568B. Mientras que un cable cruzado, en una de sus puntas va a tener una norma T568A y en la otra va a tener T568B. Esto es muy sencillo y es por la manera en la que transmiten las tarjetas de red de cada uno de estos dispositivos. Mientras que en un cable cruzado, un switch va a transmitir por los dos primeros hilos, el router va a transmitir por el hilo número 3 y el 4. Entonces, la información que manda el router por el hilo 3 y por el hilo 6, el router, el switch lo va a recibir en el cable número 1 y 2. Y viceversa, lo que el switch transmite en el cable o en el hilo número 1 y 2, el router lo va a recibir en el número 3 y en el número 6. Entonces, por la manera en la que espera recibir y transmitir cada uno de las tarjetas de red, es que se tienen las dos normas y depende de la conectividad. O bueno, esto era hasta hace algún tiempo. Actualmente todas las tarjetas de red, por lo menos las más modernas, tanto en los routers, switches, hubs, computadoras, hay alguna función que se llama MDI o MIDIX. Esta función lo que hace es detecta por dónde está transmitiendo los impulsos eléctricos el nodo remoto y se adapta a las necesidades del cableado, ¿no? Bueno, una vez definido esto, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan para el trabajo? Se utiliza unas pinzas ponchadoras. Normalmente se las conoce así, aunque creo que el término correcto son crimpadoras. Existen diferentes tipos de crimpadoras. Hay algunas mucho más avanzadas y hay otras un poco más sencillas. Hay algunas que tienen varios tipos de conectores en la misma pinza, lo cual permite poder con la misma herramienta ponchar o crear cables tanto RJ11, RJ45 de diferentes tamaños. En este caso, esta es una pinza crimpadora para RJ45 y además muchas de ellas
traen esta navajita que del otro lado tiene dos partes. Una parte en donde queda un orificio o un hueco en donde se coloca el cable. Este pedacito nos funciona o nos sirve para poder cortar el excedente, el recubrimiento del cable UTP y poder trabajar con los pares de hilos de fibra. Del otro lado nos sirve para poder alinear, una vez que lo tenemos desarrollados todos los cables UTP y los tenemos en la norma que queremos utilizar, la combinación de colores, nos permite poder alinearlos. Es muy importante alinear estos cables porque todos los cables necesitan llegar a la parte de cobre del conector RJ45. Es muy importante tener este contacto con estas hendiduras o partecita de cobre en el RJ45. De lo contrario, y de no tener un buen contacto con esta parte de cobre, el cable no va a funcionar, ¿no? Va a haber algunos hilos de fibra que no van a tener conectividad de un lado, unos hilos de UTP que no van a tener conectividad de un lado al otro. Y por último, tenemos estos tester. Este tester está conformado de dos partes. Hay otros que nada más están conformados de la parte un poco más gruesa, y ahí tienen los dos conectores, tanto el conector de entrada como el conector de salida. Es muy sencillo este. Realmente la parte principal es la parte más amplia de este tester. La parte principal es la parte más gruesa. Este equipo se le conecta una batería 6 volts y lo que hace es lanza un impulso eléctrico que permite iluminar ciertos LEDs que vienen en cada uno de los dispositivos. De tal manera que lanza un impulso eléctrico en el hilo 1 y del otro lado, en el receptor o en el remoto, si hay conectividad o si hay comunicación desde el principal hasta el remoto, los dos LEDs se tienen que iluminar, tanto el principal como el remoto. Después de esto, lanza el mismo impulso por el hilo 2, el hilo 3, el hilo 4 hasta el hilo 8. Bueno, una vez explicado esto, para llegar a este punto, es importante decir que me fue muy complicado poder conseguir la herramienta necesaria para poder hacer el cableado. Afortunadamente he tenido la suerte o la experiencia de haber trabajado ya con este tipo de herramientas, por lo tanto las conozco. Intenté buscar un video en YouTube que me permita poderlo explicar, donde más o menos se adapte a mi experiencia. Y bueno, de la búsqueda que realicé, el video que más me gustó fue este video que se encuentra en el canal de Utilidad TV. Es un canal con muchos videos variados, donde explica desde cómo estampar una playera hasta cómo armar un cable UTP. Bueno, este es el video. Intenté quitar el sonido para irlo explicando. El video empieza con definir igual las herramientas que se van a utilizar: la crimpadora, el cable UTP, el tester. En este caso tiene un modelo en donde no dispone del modelo remoto. Esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Funciona perfecto para probar un cable pequeño, un cable de una longitud pues pequeña, 1 metro, 2 metros, 5 metros. Pero en el cableado estructurado muchas veces hay que tender tiradas bastante largas de cableado. Una vez me tocó trabajar en una empresa en donde hicimos tiradas de cable de 30 metros, ¿no? Entonces una persona, un técnico, estaba en el centro de datos, en el site, y la otra persona estaba probando la conectividad o que los cables o los hilos estuvieran correctos del otro extremo, pero estábamos hablando de 30 o 50 metros alejados del site. Entonces un tester como de este tipo en ese caso no funcionaría, ¿no? En el otro caso tenía el tester remoto, me lo llevaba a 50 metros de la instalación y podíamos estar probando todos estos cables largos, ¿no? Entonces, digo, es una diferencia que en mi caso me ha tocado vivirla. En este caso esta herramienta no serviría y la otra pues funciona sin ningún problema. Retomamos el video. Empieza a explicar un poco de cada uno de los elementos. Tiene conectores RJ45. ¿Qué diferencia tiene en RJ? Porque por ahí hay algunos otros más pequeñitos, ¿no? Realmente es la cantidad de pines que tiene el cable. Y en
también el grosor del conector. El RJ45 se caracteriza por tener 8 pines, ¿no?, que corresponden a los 8 pares de hilos, a los 8 hilos del cable UTP. Bueno, lo primerito, se requiere liberar el recubrimiento del cable UTP, la parte de plástico, en este caso la parte blanca, alrededor de unos 3 centímetros más o menos, para poder trabajar de manera cómoda con el cable. En este caso indica más o menos esa distancia, 3 centímetros. Una vez seleccionada la distancia, se utiliza la parte de la crimpadora que tiene el pequeño orificio en esta parte, ¿no? Creo que es un poquito más claro acá. En esta pequeña parte hay un orificio en donde se coloca el cable y en la parte de arriba hay una navaja. Entonces se le da vueltas al cable UTP y esto nos permite cortar solamente el recubrimiento UTP. Es muy fácil poder dañar, si no se utiliza la herramienta correcta, poder dañar los cables, ¿no?, los hilos UTP. Y si se dañan, pues hay que volver a cortar otro pedazo del cable. Entonces es importante porque a veces las tiradas de cable son muy limitadas. Es decir, se generan muy exactas para la necesidad. Ir cortando un poco y un poco y un poco más de esto, pues podría limitar a que el cableado pues ya no tenga la distancia o la longitud requerida y tengamos que conseguir más cableado o cortar de la bobina un pedazo adicional, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, este cable tiene recubrimiento, entonces lo primero es hacerlos a un lado, todo el recubrimiento, y después con ayuda de unas pinzas poder cortar todos esos excedentes, de tal manera que pues queden los cables libres y sin el recubrimiento para poderlo colocar dentro del RJ45. Adicional, el cable UTP viene trenzado, es decir, el cable blanco-naranja y el naranja vienen trenzados juntos. Lo mismo el blanco, el blanco café, el blanco verde y el blanco azul. Entonces, primero se retiran los elementos que no vamos a necesitar con unas pinzas. En este lado, en el video no se ve cómo las retira, pero realmente es hacerlas a un lado y hacer un corte con unas pinzas y separar el trenzado de los cables. Una vez hecho esto, es importante retomar el código de colores que habíamos visto al principio de las diapositivas. El más utilizado es el T568B, ¿no?, para hacer cableado directo. Entonces, en este caso, si retomamos esto, vemos que empezamos con blanco, naranja, naranja, blanco, verde. Y viendo el video, precisamente empieza con esto, ¿no? Blanco, naranja, naranja, blanco, verde. Entonces, aquí podemos ver que se está utilizando una norma T568B. Una vez que ya están colocados los cables como queremos, ahora con los dedos es importante alinearlos, intentar ponerlos lo más junto posible, porque así necesitan entrar en el conector RJ45, y también que estén alineados al final. En este caso se ven que algunos cables están un poco más largos que otros, incluso algunos doblados. Si conectáramos así o intentáramos colocarlo de esta manera, eso generaría que no tuviera un contacto directo con la parte de cobre del conector RJ45 y pudiera ser que nuestro cable no funcionara. Entonces es importante alinearlos con los dedos. Por acá se ve cómo los va uniendo un poco más. Ya en esta imagen se ven un poco más juntos. Incluso ahí con el dedo sigue alineándolos con ayuda de los dedos. Entonces, una vez que ya están alineados, en la parte de arriba se puede ver que hay algunos excedentes. Aquí se utiliza otra vez la crimpadora, pero ahora por la parte donde ya no está la curva. Ahora vamos a utilizar esta parte recta para poder hacer un corte preciso. Ahora, se deja un tamaño más o menos de 1 centímetro que corresponde al conector RJ45, pensándolo en que la parte blanca corresponda a la parte final del conector RJ45, para que luego cuando hagamos el crimpado del cable con el conector, este quede bien sujeto y evitamos que los cables se muevan o se salgan. Entonces aquí vemos que hace el corte y ahora sí, los hilos están prácticamente iguales todos, y esto facilitará mucho poder colocar el conector RJ45.
El conector RJ45 se coloca de la parte de abajo, la parte que no tiene la patita en donde se encaja con la tarjeta de red. Esta se conecta ahí, se introduce y con ayuda de las manos se intenta apretar lo mayor posible, ¿no? Buscando que los cables lleguen hasta la parte de cobre. Es muy muy importante ese contacto porque nos va a garantizar que el cable funciona de manera correcta. Ahí el cable se ve bien. Ahora lo que hace falta es, con la ayuda de las crimpadoras, poder insertar el conector y hacer la presión en el conector. Esto genera un pequeño clic y cuando está hecho ese clic ya está listo el cable de una punta. Entonces ahí se conecta. Es importante que utilicemos el conector correcto, en este caso es RJ45, y se hace presión. Ahí se aplica presión sobre el recubrimiento blanco, el recubrimiento de plástico. Por eso es importante que no se exceda mucho el corte tampoco. Entonces ahí se aplica la presión. Se debería de oír un pequeño clic. En este caso no lo podemos apreciar porque omití el sonido, pero se aplica por ahí. Y listo, tenemos nuestro cable. Esto se aplica sobre las dos puntas. Y por último, para validar, se utiliza el tester. El tester tiene dos conectores RJ45 en la parte de arriba. Acá se puede ver un poco mejor. Esos dos conectores se utilizan para conectar nuestro cable. Y después se prende la corriente, el impulso eléctrico. Y deberíamos ver que de los dos extremos se iluminan los mismos LEDs. Si hubiera algún problema, alguno de esos cables no se prendería la luz, ¿no? Ahí vemos, está aplicando auto. Pasa 1, pasa el 2, pasa el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Eso quiere decir que tanto el impulso eléctrico que se manda por el pin número 1 llega hasta el pin número 1 de la punta B. Y pues en este caso es todo. De antemano una disculpa por no poder conseguir el material. Me hubiera encantado poderlo hacer por mi cuenta, pero espero que esto sea suficiente. Muchas gracias por su tiempo.